¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría de estas también pueden contener lo que es el azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, que es el ADN de las personas. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Son las encargadas de llevar a cabo las principales funciones de las células, como por ejemplo los anticuerpos, que son proteínas especializadas involucradas en la defensa del cuerpo contra los cuerpos extraños. También influye en el movimiento como las proteínas contráctiles. Otras también muy importantes, que son las enzimas, que son proteínas que facilitan las reacciones bioquímicas. Las proteínas hormonales son proteínas mensajeras que ayudan a coordinar ciertas actividades del cuerpo, como por ejemplo la insulina, la oxitocina, etc. Otro tipo de proteínas también podrían ser las proteínas estructurales. Como su nombre lo dice, son las que dan el soporte al cuerpo. Otras podrían ser las proteínas del almacenaje, y estas se encargan de almacenar los aminoácidos. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente de las demás y de la función que puedan tener otras moléculas. La amortiguación de pH. Pueden comportarse como ácidos o como básicos, en función de si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido o compuesto del organismo se mantenga a los niveles adecuados. O la capacidad electrolítica, que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son clasificables según su estructura química en proteínas simples, que producen solo aminoácidos al ser hidrolizados; albuminas y globulinas, que son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Un ejemplo es la lactoalbumina de la leche. Las glutelinas y prolaninas, que son solubles en ácidos y álcalis, que se encuentran en cereales, fundamentalmente en el trigo. El gluten se forma a partir de una mezcla de gluteninas y gliadinas con agua. Albuminoides, que son insolubles en agua, son fibrosas, incluyen la queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del coágulo sanguíneo. Las proteínas conjugadas, que son las que contienen partes no proteicas. Un ejemplo son las nucleoproteínas. Y por otro lado están las proteínas derivadas, que son producto de la hidrólisis. En el metabolismo, el principal producto final de las proteínas es el amoníaco, que luego se convierte en urea en el hígado y se excreta a través de la orina. Proteínas. Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que lo conforman pueden ser esenciales o no esenciales. Los esenciales no los produce el cuerpo. Los no esenciales los produce el cuerpo, pero aunque no los consumas. Los aminoácidos son necesarios en las personas que están en la edad del crecimiento y en las personas embarazadas.